Muchachos, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Castillo, hago parte del equipo de análisis textual y de lengua castellana aquí de Formarte. El tema que nos concentrará el día de hoy, pues básicamente es lo que concierne a las competencias lectoras, cómo hacernos mejores lectores. Lo que habría que decir acá es que hay distintos tipos de lectura, no solamente uno, y depende de la necesidad que yo tenga como lector. Ahora, si nosotros le hacemos preguntas a los textos, porque a la larga son informaciones, pues básicamente podremos extraerle muchísimos más datos y eventualmente eso nos colaborará a tener un ejercicio de lectura muchísimo más amplio, interpretativamente mejor logrado y a nivel de comprensión habremos adquirido niveles e informaciones que de pronto de una manera convencional no lograríamos. ¿Qué vamos a hablar en esencia? De dos tipos de lectura. El tipo de lectura literal, lo que está explícito, lo que está concreto, lo que dice el texto tal cual. Y el tipo de lectura inferencial, aquellos tipos de informaciones que el texto no nos dice, no las escribe, sino que hay que interpretarlas, hay que deducirlas de una manera totalmente implícita. Hagan de cuenta, y lo digo con todo respeto, pero hagan de cuenta que la lectura inferencial es cuando usted quiere interpretar a una chica. Ustedes lo sabrán, cuando una niña dice que sí, por lo general es no. Cuando una chica le dice, por ejemplo, como, ay, no sé, la verdad, en fin, es mejor como usted está perdido en el espacio y tendrá que interpretar cuáles son esos gestos, esa cosa que la chica no le va a decir de forma concreta. Vamos a ver cómo llevamos eso a un plano de la lectura. La cultura griega proviene de los aqueos. Tiene una destacable, exquisita y férrea tradición literaria que abarca unos 2800 años. Se caracterizó por el cultivo del pensamiento y es una de las bases fundamentales de la cultura occidental. Los poemas épicos de Homero y de Hesíodo, la lírica de Safo, Píndaro y las fábulas de Esopo son solo un pequeño insumo de lo que hoy sería un aporte fundamental a todo el desarrollo de nuestra lengua y nuestra cultura. Después de la guerra del Peloponeso y la guerra de los macedonios, Grecia se convierte en una provincia romana, lo que acarrea que los latinos asuman muchos elementos culturales griegos y, entre ellos, asimile algunas palabras y añada otras. Con respecto a este texto, vamos a hacer una pregunta de carácter literal, de carácter explícito, algo que está escrito en el texto, y otra de carácter totalmente implícito, de carácter inferencial. Primero, a partir de una lectura inferencial, es decir, tenemos que deducir algo de lo que está escrito en el texto, puede deducirse que Píndaro era ¿quién? A. Un célebre poeta griego de la Grecia arcaica, un famoso historiador latino que influyó notablemente en la literatura española. Uy, aquí se me fue un gazapo ortográfico, la palabra influyó debe llevar tilde, mil disculpas. C. Un prestigioso escritor épico griego nacido en Atenas, un popular rapsoda griego que colaboró con la construcción de los poemas homéricos. Devolvámonos un segundito a la lectura y veamos qué es lo que nos dice el texto respecto a Píndaro, a ver si podemos ubicar una posible respuesta. Dice, leamos acá desde la segunda oración. Los poemas épicos de Homero y de Hesíodo, la lírica de Safo y Píndaro y las fábulas de Esopo. De aquí se desprende que una de las opciones no es correcta. Sabemos que desde la épica son Homero y Hesíodo sus mejores exponentes, no lo será Píndaro, que es un exponente de la lírica. Vamos a la pregunta nuevamente. Ahora, la palabra lírica, si yo lo deduzco y lo interpreto, ¿a qué se me parece más? ¿A la poesía? ¿A la historia? ¿A la épica, que ya dijimos que no iba por acá? ¿O esta idea del popular rapsoda griego, que colaboró con la construcción de los poemas homéricos? Del texto podemos deducir que Píndaro le ayudó a Homero. ¿Hay algo que de manera cercana me permita llegar a esa conclusión? Al parecer no. La clave del asunto está en la palabra lírica, que si ustedes le buscan un sinónimo, ¿cuál será? Vamos a rayarlo acá. Era un poeta. Lírica y poesía es exactamente la misma cuestión. Solo de esta pequeña clave de buscar un sinónimo de la palabra lírica, en donde metían allí a Safo y a Píndaro, que son los dos más grandes poetas de la cultura griega antigua, podemos dar respuesta sencillamente a esta pregunta de carácter inferencial. Ustedes se dan cuenta que la palabra poesía no aparece al lado de Píndaro de una manera concreta. Hay que deducirla a partir de la información que nos da el texto. Vamos a una siguiente pregunta, por favor. Desde el punto de vista de la información explícita, es decir, la información que se da en el nivel literal de la lectura que brinda el texto, es posible afirmar que ella es capaz de contestar a las siguientes preguntas. El texto anterior, ¿qué preguntas me podrá contestar a mí si yo se las hago? Puedo saber con respecto al qué, es decir, el tema. Creo que está bastante claro. Estamos hablando de una generalidad de la literatura griega antigua. Quiere decir que la cosa va por allí. ¿Cómo?
Tendríamos que preguntarnos entonces ahora el texto, ¿cómo nos está hablando? ¿Es posible que este texto nos dé respuesta clara a esta pregunta del cómo nos está hablando? Si su intención es irónica, humorística, paródica, académica. ¿Es algo que está claro en el texto? ¿Es algo que desde el punto de vista explícito está allí? Piénselo mientras tanto. ¿Qué? Ya dijimos que el tema está. ¿Cuándo? Estamos hablando de la era antigua, ¿no? De la era que básicamente comprende la parte del siglo VIII antes de Cristo hasta más o menos el siglo III después de Cristo, época del esplendor de la cultura griega y después cuando pasó a manos de los romanos. Creo que la cuestión del tiempo y este cuándo es bastante claro y bastante explícito. ¿Dónde? ¿No queda claro? La península de los Balcanes, cuando nos hablan también de la guerra del Peloponeso, todo esto que lo ubicamos en lo que hoy en día es lo que llamamos Grecia y esta península que abrigó a los pueblos griegos, la cosa va por allí. ¿Quiénes? Tenemos exactitud y el texto nos dice exactamente de quién está hablando, quiénes son los elementos que intervienen en este tema. Creo que también está bastante claro, son los griegos, ¿no? C, únicamente nos habla de los quiénes. Creo que esta opción de respuesta C se queda un poco corta, ¿no? D, ¿cómo y por qué? Habíamos dicho que en la respuesta, esta cuestión del cómo está un poco complicada, ¿no? Porque la pregunta, desde un punto de vista explícito, la información que nos puede dar una lectura de carácter explícito, de carácter literal, no llega a la profundidad de analizar cómo nos está hablando el texto. No hemos llegado hasta allí, no es una información explícita. ¿Y por qué? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Cuál es el objetivo último de su texto a la hora de haber emprendido este acto comunicativo? ¿Es claro? ¿Está explícito? En algún momento el autor del texto nos dice, vea, yo escribí este texto porque tengo tal objetivo didáctico, tal objetivo en el caso de la enseñanza o de la educación. Creo que el texto no nos lo dice de una manera clara. Habría que inferirlo, pero es otro nivel de lectura. Conclusión, nos quedamos con que toda lectura de carácter explícito, de carácter literal, me podrá responder básicamente las preguntas que nos ofrece la opción de respuesta B. Y principalmente, todo texto nos podrá responder por lo menos la primera. ¿Cuál es su tema? Este texto adicionalmente nos responde cuándo, dónde y quiénes. De esta manera analizamos algo de lectura inferencial y una pregunta de carácter totalmente explícito para que estén muy pilas en el momento de sus lecturas y sean capaces de reconocer cuándo un texto me está proporcionando información que está escrita o cuándo hay que deducirla y sacarla de sus palabras porque no están puestas de una manera totalmente clara. Muchachos, los dejo con esto. Muchas gracias y hasta otra visita en esta aula virtual.